Hola, mi nombre es Antonella Caguana, estudiante de tercer nivel de la carrera de enfermería. En esta ocasión abordaremos el tema de accidente cerebrovascular, ACV, como parte de la asignatura de fisiopatología, bajo la dirección de la doctora Yanexi Arteaga. Esto es un tema de gran relevancia en el área de la salud por su impacto en la vida de las personas. Quiero invitarte a imaginar que tu cerebro es una ciudad iluminada, llena de energía, actividad y vida. Pero, ¿qué pasaría si de repente se apagara una parte de esa ciudad? Esto es lo que ocurre en un accidente cerebrovascular. En este video conocerás sobre lo que necesitas saber de esta emergencia médica, sus tipos, consecuencias, causas, manifestaciones, diagnóstico y mucho más. Vamos a descubrir cómo actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Bueno, un accidente cerebrovascular, también es conocido como un derrame cerebral, es una emergencia médica que ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro se interrumpe o se reduce drásticamente. Esto impide que el tejido cerebral reciba oxígenos y nutrientes. Si no se restaura rápidamente, el flujo de las células puede llegar a morir en minutos. A continuación, tenemos los tipos de accidentes cerebrovasculares, que se clasifican en dos. El accidente cerebrovascular isquémico, que representa el 80% de todos los casos. Se produce cuando un vaso sanguíneo que irriga el cerebro obstruye un coágulo como un trombo o un embolo, interrumpiendo el flujo de la sangre. Las causas más comunes son la trombosis cerebral, la embolia y la aterosclerosis. Un ejemplo clínico puede ser cuando un paciente con fibrilación auricular sufre una embolia que bloquea la arteria cerebral media y de pronto pierde la fuerza en su brazo y pierna derecha y presenta dificultad para hablar. Accidente cerebrovascular hemorrágico. Este representa el 20% de los casos. Ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe. Provoca un sangrado dentro del cerebro, una hemorragia intracraneal. Las causas más comunes son la hipertensión arterial crónica, las malformaciones arteriovenosas o los traumatismos. Un ejemplo clínico puede ser cuando un hombre de 55 años con una hipertensión no controlada sufre una ruptura de un vaso sanguíneo en el tálamo de forma súbita, donde pierde la conciencia, presenta vómitos y una parálisis facial. Afectación del polígono de Willis. La afectación al polígono de Willis. Bueno, ¿qué es el polígono de Willis? Es una estructura arterial en forma de círculo, situada en la base del encéfalo. Es la encargada de distribuir el flujo sanguíneo cerebral. Está formada por la unión de dos sistemas principales, que son el sistema carotideo, que es el anterior, y el sistema vertebrovascular, que es el posterior. Tenemos la anatomía del polígono de Willis. Está compuesto por las siguientes arterias, que son las arterias cerebrales anteriores, que son de derecha a izquierda, la arteria comunicante anterior, la arteria carotideas internas, las arterias cerebrales posteriores, que también son de derecha a izquierda, y las arterias comunicantes posteriores. Estas arterias nos permiten formar un círculo cerrado que permite una circulación colateral, es decir, si se bloquea la vía, la sangre puede desviarse a otra. Tenemos la implicación del polígono de Willis en el accidente cerebrovascular. Tenemos, cuando ocurre en el accidente cerebrovascular isquémico, una de las arterias puede quedar parcial o totalmente obstruida. Y el polígono de Willis intenta compensar desviando el flujo dentro de estos vasos. Sin embargo, esta estructura no está completa, o si el daño es más severo, el tejido cerebral no recibe el suficiente oxígeno
y puede producir un infarto cerebral. En cambio, en el accidente cerebrovascular hemorrágico, el sangrado ocurre en una arteria cuando forma parte del polígono, como una cerebral media o un comunicante. Puede causar un aumento de la presión intracraneal o si no daños múltiples en las áreas cerebrales. Un ejemplo clínico puede ser cuando un paciente sufre una oclusión en la arteria cerebral media derecha, una rama del polígono de Willis. Aunque este sistema intenta compensar el flujo, no es suficiente. El paciente presenta una hemiplegia izquierda y una afasia. Entonces puede darle un daño hemisferio cerebral derecho. También tenemos a continuación su fusión en un evento vascular, que distribuye equitativamente con igualdad el sangrado al cerebro. También actúa como una vía de compensación y también nos puede ocasionar daño cerebral severo en un accidente cerebrovascular. Par craneal en el accidente cerebrovascular. El par craneal afectado. Bueno, dependiendo de la región del cerebro, se afecta por el accidente cerebrovascular. Pueden verse como ciertas pares craneales. Por ejemplo, en el accidente cerebrovascular isquémico, que es frecuente al tronco encefálico, tenemos el par 5, que es el trigémino, que nos da la pérdida de la sensibilidad de la cara y el cuero cabelludo. También nos da dificultad para masticar. Tenemos el par 7, que es facial. Nos da una parálisis facial periférica, puede ser asimetría o la caída del labio. También tenemos la pérdida del gusto a los anteriores de la lengua. Tenemos el par 9 y 10, que son el glosofaringeo y el vago. Nos da disfagia, que es la dificultad para masticar o tragar, disfonia, que es la voz ronca, y un reflejo náuseo. El par 12 tenemos que es el hipogloso, que es la desviación de la lengua al lado afectado. También tenemos la disartria, que es la dificultad para articular las palabras. Bueno, tenemos en el accidente cerebrovascular hemorrágico, que es por comprensión de estructuras. Se ve afectado el par 3, el oculomotor, que es el párpado caído, la pupila dilatada y el ojo desviado hacia afuera o abajo. También tenemos el par 6, que es el advusens. Es la imposibilidad de mover el ojo hacia afuera. Es una diplopia horizontal. El par 7, que es facial. Es una parálisis facial completa de la parte superior y inferior del rostro. También tenemos el par 9, 10 y 12, que son las alteraciones del habla, la deglución y los movimientos de la lengua. Algunas implicaciones clínicas son las dificultades para comunicarse, comer y proteger la vía aérea, la pérdida de funciones motoras faciales y sensoriales, el riesgo de broncoaspiración y también la afectación en la calidad de vida del paciente. Fisiopatología del accidente cerebrovascular hemorrágico. La fisiopatología del accidente cerebrovascular hemorrágico. Bueno, esto se produce cuando un vaso sanguíneo se rompe, provocando el derrame de la sangre directamente en el tejido cerebral. Tenemos el mecanismo fisiopatológico, que es la rotura del vaso sanguíneo. Esto es, por lo general, cuando una arteria se rompe, debilitada por una condición previa como una hipertensión crónica. De ahí tenemos la hemorragia cerebral, que es la que comprime el tejido nervioso a su alrededor, generando un efecto de una masa. El aumento de la presión intracraneal, PIC. Esto, al haber llegado sangre en donde no debería, aumenta la presión dentro del cráneo, lo que puede reducir el flujo sanguíneo cerebral y agravar la isquemia en zonas no irrigadas adecuadamente. También tenemos la inflamación y el edema cerebral. Esto es cuando el sangrado desencadena una respuesta inflamatoria que libera citoquinas y radicales libres, causando un edema vasogénico y citotóxico. Y también tenemos la destrucción neuronal, que es cuando la presión,
la falta de oxígeno y la inflamación provocan una necrosis neuronal, que es un daño a la barrera hematoencefálica y una muerte celular irreversible. Como siguiente punto tenemos las causas principales, que son la hipertensión arterial crónica, que es la principal causa, la malformación de las arteriovenosas, tenemos los traumatismos cranoencefálicos, los trastornos de coagulación o el uso de anticoagulantes, los tumores cerebrales que sangran y por último el consumo de drogas como la cocaína. También tenemos las consecuencias celulares, que son la despolarización celular, la liberación de la masiva de glutamato, el edema citotóxico, la muerte celular por la necrosis y también la pérdida de la función en áreas cerebrales afectadas como las motoras, sensoriales y cognitivas. Manifestaciones clínicas del accidente cerebrovascular. Las manifestaciones clínicas. Tenemos las manifestaciones clínicas del accidente cerebrovascular con signos diferenciados. Las manifestaciones clínicas en el accidente cerebrovascular isquémico son los síntomas, que son los que el paciente nos refiere. Por ejemplo, la pérdida de fuerza o sensibilidad de una parte del cuerpo, dificultad para hablar o entender, una visión borrosa o pérdida de la visión, un mareo o desorientación o confusión. Los signos son lo que nosotros podemos observar. Por ejemplo, la hemiplagia, que es cuando la disminución o la pérdida de fuerza de una parte de nuestro cuerpo. Tenemos la disartria, que es el habla lenta o arrastrada. Tenemos la pérdida de reflejos normales. Eso se puede ver en el lado afectado, ya sea derecho o izquierda. También tenemos desviación de la comisura labial, la boca hacia un lado. Tenemos el signo de Babinski positivo, que es en el lado que contrae la lesión. Y también tenemos las pupilas normales. En el accidente cerebrovascular hemorrágico, los síntomas son dolor de cabeza súbito e intenso, náuseas o vómitos, visión doble o borrosa, pérdida de fuerza, alteración en el estado de nuestra conciencia. A continuación tenemos los signos, que son la pérdida de la conciencia, que puede ser parcial o total, la cefalea intensa con una expresión de dolor y la hipertensión severa, que es frecuente al momento del evento. La rigidez de la nuca, que es una hemorragia, las crisis convulsivas y las pupilas de diferente tamaño. También podemos tener una parálisis focal, que puede ser severa y Complicaciones comunes tras un accidente cerebrovascular. Complicaciones después de un accidente cerebrovascular. Pueden aparecer diversas complicaciones que afectan a la recuperación del paciente y aumentan el riesgo de mortalidad o discapacidad permanente. Aquí te voy a explicar las tres más frecuentes. Primero tenemos el edema cerebral. Es la acumulación del líquido en el tejido cerebral que aumenta la presión intracraneal. Su importancia clínica es que nos permite comprimir sus estructuras vitales del encéfalo y dificultar el flujo sanguíneo, y esto nos puede causar un daño neuronal adicional. Sus síntomas más asociados son la somnolencia, el deterioro del nivel de conciencia, los vómitos y las pupilas desiguales. Las convulsiones post-accidente cerebrovascular. Tenemos que es una actividad eléctrica anormal en el cerebro como consecuencia de una lesión cerebral. Su importancia clínica puede darse a través de las horas, días, semanas o después del evento, especialmente cuando a ti te ocurrió un accidente cerebrovascular hemorrágico o corticales. Sus síntomas que son más asociados son los movimientos involuntarios, la pérdida de conciencia, la rigidez o las sacudidas. Las infecciones respiratorias o urinarias. Tenemos la inmovilidad prolongada o la disfagia o la necesidad de sondas,
puede favorecer infecciones como la neumonía o las infecciones urinarias. Su importancia clínica es que aumenta el tiempo de la hospitalización, dificulta la rehabilitación y pueden agravar el pronóstico del paciente. Sus síntomas asociados son la fiebre, la tos con secreción, la dificultad respiratoria y las infecciones al orinar. Otras complicaciones frecuentes son las trombosis venosas profundas, las úlceras por presión, los trastornos cognitivos y la depresión post de los accidentes cerebrovasculares. Métodos del diagnóstico de accidente cerebrovascular. Métodos cognitivos del accidente cerebrovascular. Es un diagnóstico rápido y preciso para el accidente cerebrovascular, ACV. Es fundamental porque nos permite diferenciar sus tipos. Puede ser el isquémico o el hemorrágico. Y también nos permite aplicar el tratamiento adecuado a cada paciente. La tomografía axial computerizada, la TAC, utiliza los rayos X en cortes transversales de nuestro cráneo, procesados por una computadora para generar imágenes detalladas de nuestro cerebro. Es la primera prueba que se realiza ante la sospecha de los accidentes cerebrovasculares, ya que nos permite diferenciar rápidamente entre un accidente cerebrovascular isquémico, que puede no ser visible de inmediato, y un accidente cerebrovascular hemorrágico, donde se observa claramente el sangrado. La ventaja es que son rápidas, ampliamente disponibles, ideal en urgencia. Resonancia magnética nuclear, RMN. Esto se utiliza en los campos magnéticos y las ondas de radio nos permiten generar imágenes de alta resolución de la parte de nuestro cerebro, sin ninguna radiación. El uso clínico de esta nos permite detectar lesiones isquémicas en etapas muy tempranas, incluso cuando no son visibles en la TAC. Bueno, es útil en el accidente cerebrovascular isquémico agudo porque nos permite detectar los tumores o las infecciones. De ahí, tiene algunas ventajas que son mayor sensibilidad para cambios precoces o mejor visualización de los tejidos blandos. Tenemos la angiografía cerebral. Es un estudio invasivo que consiste en introducir un catéter en una arteria femoral y también aplica el contraste yodado para visualizar el árbol de la arteria cerebral en tiempo real mediante los rayos X. Su uso clínico es muy importante, ya que nos permite identificar la oclusión arterial, las malformaciones arteriovenosas y también tiene ventajas. Por ejemplo, la técnica precisa para valorar la anatomía vascular cerebral y guiar los tratamientos endovasculares. El Doppler transcraneal y el Doppler carotideo. Utiliza el ultrasonido para evaluar el riesgo del flujo sanguíneo en las arterias cerebrales y carótidas. Su uso clínico nos permite detectar la esteniosis, las obstrucciones y la disminución del flujo cerebral. Útil en la evaluación del riesgo en accidentes cerebrovasculares con pacientes con enfermedades arteriales. Y sus ventajas es que no es invasiva, no es portátil y es útil en el monitoreo. Electroencefalograma, EGG, es complementario. Esto nos permite registrar la actividad eléctrica cerebral mediante los electrodos en nuestro cuero cabelludo. El uso clínico es cuando se emplea cuando no hay convulsiones post de los accidentes cerebrovasculares para evaluar su función cerebral en casos de coma. Y sus ventajas es que nos permite detectar alteraciones eléctricas no visibles, o sea que no se observan, en imágenes estructurales. Conclusión del accidente cerebrovascular. Con esto concluimos nuestra presentación de los accidentes cerebrovasculares. Queremos agradecer profundamente a cada uno de ustedes por su tiempo y su atención, y sobre todo su interés de aprender
más sobre esta nueva condición, que aunque sea silenciosa en su aparición, esto puede tener un gran impacto en la vida de las personas que lo padecen y su entorno. Hablar de los accidentes cerebrovasculares no solo es revisar cifras, síntomas o tratamientos, es también un acto de conciencia, de responsabilidad y de compromiso con la salud pública. Cada dato, cada señal de alerta, cada estrategia de prevención que hoy hemos compartido tiene el poder de salvar una vida, de cambiar un pronóstico, de evitar una tragedia. Y eso es lo que precisamente le da sentido a nuestra vocación. A lo largo de nuestra formación, nos encontramos con desafíos complejos, pero también con herramientas poderosas, como el conocimiento, la empatía y el trabajo en equipo. Como futuros profesionales de la salud y especialmente como estudiantes y trabajadores de enfermería, debemos recordar que nuestro rol va más allá de lo técnico. Acompañamos, escuchamos, cuidamos y muchas veces somos el primer y último contacto humano en momentos de gran vulnerabilidad. Como bien dijo Virginia Henderson, una pionera de nuestra profesión, la enfermería consiste en ayudar al individuo sano o enfermo a realizar aquellas actividades que contribuyan con su salud o recuperación, que él las realizara si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario. Esta frase nos recuerda que cada acción, por pequeña que parezca, tiene un profundo valor humano. Les animamos a seguir adelante por todo lo que hacen, con humildad para seguir aprendiendo y con una firme convicción de que su labor puede marcar una diferencia real en el mundo. Gracias una vez más por su atención y por su dedicación a escuchar, por el compromiso con él, que esperamos que continúes este camino. Que este espacio no solo haya sido informativo, sino también inspirador. Nos despedimos con el deseo de que cada uno de ustedes siga creciendo con vocación, con sensibilidad y con valentía. Hasta pronto y mucho éxito en cada paso de su camino académico y profesional.